en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Dice, son las instrucciones que Pablo está escribiendo para la familia, para el hogar, del capítulo 5 y el capítulo 6 habla de las relaciones de esposos, habla de las relaciones de los hijos hacia los padres, las relaciones de los padres hacia los hijos, las relaciones de los siervos con sus amos en aquel tiempo, que sería hoy día los empleadores con sus empleados. Entonces dice el versículo 4 del capítulo 6. Lean conmigo al unísono, capítulo 6, verso 4. Voy a leer en la Reina Valera y luego lo leeré en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, y vosotros, lean conmigo, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, ¿qué tenemos que hacer? Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La Nueva Traducción Viviente dice algo muy similar: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que ustedes los tratan, más bien críenlos con la disciplina y la instrucción que proviene del Señor. Bueno, ¿cuántos padres de familia hay aquí conmigo? Bueno, ahora van con la mano. ¿Cuántos? O sea, todos somos hijos, ¿no? Pero me voy a referir ahora a los solteros, ¿no? ¿Cuántos hijos solteros hay acá? Levanten la manito los solteros y las solteras que hay acá. Bueno, muy bien. Vamos a dirigirnos, hoy el mensaje va a estar dirigido a la familia. Nosotros estamos trabajando el énfasis del año que se llama Desarrollo Natural de la Iglesia. Desarrollo Natural de la Iglesia. Y dentro del desarrollo natural de la Iglesia, uno de los principios del desarrollo natural de la Iglesia se tiene que ver con liderazgo capacitador, que es lo mismo que nosotros llamamos en la Alianza Cristiana como discípulos que hacen discípulos. Discípulos que hacen discípulos. Y la primera iglesia, hablando de discípulos, la primera iglesia que usted y yo tenemos no es esta. ¿Cuál es la primera iglesia de nosotros? La familia, la casa. Los primeros discípulos que usted debe tener no son los que usted acompaña a los grupos de vida. Gloria a Dios, gracias al Señor por eso, esa persona que usted acompaña a los grupos de vida. Pero los primeros discípulos suyos para Cristo son sus hijos. Los primeros discípulos míos para Cristo son mis hijos. Entonces, usted con la formación de sus hijos alimenta dos lugares: o alimenta el cielo o alimenta el otro lugar. No lo voy a mencionar. La pregunta es, ¿cuál de los dos lugares usted está alimentando en cuanto al proceso de formación de sus hijos? El profeta, voy a tomarlo solamente como base porque la prédica va a ser sobre Efesios. El profeta Malaquías, allá en el capítulo 2, los versículos 1 al 16, él empieza a darle la exhortación a los sacerdotes, levitas, y los exhorta a ellos en dirección a que ellos habían sido infieles a Dios. Les habla de la infidelidad de los sacerdotes en relación a Dios. Les habla de cómo habían sido no solo infieles a Dios, sino desleales entre ellos mismos. Cómo de pronto el uno daba una palabra pero no la cumplía, había deslealtad entre sacerdote y sacerdote. Pero también les habla a ellos de lo desleales que habían sido con las esposas, porque se divorciaban de ellas. Y dice el texto bíblico que las mujeres, pues como un sentido figurado, porque las mujeres en aquel tiempo no tenían acceso al altar, pero dice que las mujeres inundaban de lágrimas el altar, dice el texto bíblico, que ellas llenaban de lágrimas. ¿Y por qué razones las mujeres inundaban con sus lágrimas el altar? Por el abandono de sus esposos para con ellas, por la infidelidad del esposo para con ellas. Entonces esas mujeres traían ante Dios su llanto y su quebranto, porque aquellos esposos las trataban mal, porque aquellos esposos las abandonaban, porque aquellos esposos las menospreciaban. Entonces, frente a ese panorama, el profeta hace una pregunta. ¿No hizo él uno? En el versículo 15, los que están allí conmigo pueden leer. ¿No hizo él uno habiendo en él, ese él es Dios, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué Dios hizo uno?
¿Por qué, dice el profeta? Si había abundancia de espíritu en Dios y Dios pudo haber creado una comunidad y no a una persona. Porque cuando miramos la Biblia, ¿a quién creó Dios primero? Adán. Adán lo creó Dios primero. Uno, dice la Biblia. Y de ese uno luego saca la mujer y forma dos, pero los dos son como uno, porque son una pareja. Y el profeta pregunta, bueno, Señor, ¿y por qué uno si tú tenías tantas posibilidades? Porque eres el dueño del espíritu, tienes espíritu para dar y repartir. ¿Por qué creaste uno? Y el profeta responde, Dios creó uno porque buscaba una descendencia para sí, para él. Dios buscaba una descendencia para él. Entonces yo quiero hablarle a los solteros. ¿Cuántos solteros hay acá? Levanten la manito los solteros de nuevo, por favor, les agradezco. Bueno, muy bien. Los que están con proyecto de casarse, los que están en noviados o en noviadas, escuchen esto con atención. Sus hijos que Dios les regalará, y los que están educando hijos pequeños y los que tienen hijos grandes, los hijos que usted tiene, los hijos que yo tengo, según el texto bíblico, ¿qué son de Dios? Una descendencia. Dios quiere, escuchen esto con mucha atención, Dios no quiere que usted solamente se case, y eso es muy bueno, que nos casemos. Pero el matrimonio tiene un propósito más allá de los fines materiales y terrenales. Y es que dentro del matrimonio se procrearán, se tendrán hijos. Y los hijos del matrimonio, ¿para quién son? Para Dios. Yo no sé si, bueno, nuestros padres, por lo menos, mi papá y mi mamá nunca fueron conscientes que estaban engendrando no unos hijos, sino una camada de hijos. Somos 10 hijos. Yo creo que, bueno, mi papá nunca fue consciente de eso. De hecho, lo regañaban porque decían, usted como en su pobreza, ¿cómo se le ocurre tener tantos hijos? Hoy día mis papás disfrutan de la bendición de haber tenido 10 hijos. Una, porque sin ellos buscarlo, sin ellos promoverlo, en la gracia infinita de Dios, los 10 hijos que Dios le dio a mi padre y a mi madre, estamos militando en el camino de la salvación. Sin que ellos se hubieran propuesto. Eso hace parte de la gracia de Dios, de no sé qué hallamos estos negritos delante de Dios, pero a Dios le plació. Y nos escogió y todos fuimos llamados y todos estamos militando en el camino de Dios. Y dentro de ellos hay conmigo 3 pastores y un nieto pastor. Somos 4 pastores conmigo en la familia. Pero yo les pregunto, quiero que hoy, listo, la Biblia dice que Dios en otro tiempo pasó la ignorancia, hablando de la idolatría. Pero yo quiero hablarle a la familia hoy, porque Dios hoy no quiere que pasemos esto como algo que ignoremos. Y si usted ya sus hijos son grandes y usted dice, wow, yo nunca me di cuenta que Dios me dio unos hijos para que fueran una descendencia para Dios. Yo nunca lo vi así. Hoy en el texto bíblico estoy entendiendo que esos hijos son descendencia para Dios. Bueno, hagan lo siguiente. Si usted ya sus hijos se crecieron, no son cristianos, no militan el camino de Dios, bueno, si usted tiene la primera posibilidad, ore a Dios y clame a Dios por sus hijos, porque Dios, sus hijos se los dio para que sean una descendencia para Él y alimenten el cielo. Y si no son una descendencia para Dios, son una descendencia para el diablo. Y eso es duro, y eso es feo, y eso duele, y eso estremece. Pero si nuestros hijos no son una descendencia para Dios, nuestros hijos son una descendencia para el diablo. Y si nuestros hijos no van a alimentar el cielo, nuestros hijos alimentarán la hoguera infernal. Y eso no es lo que Dios quiere. Pero la pregunta es, ¿qué hiciste tú? ¿Cuál es tu responsabilidad en el hecho en que tus hijos hoy estén donde están?
Y no es para que te vayas con un sentimiento de culpa y te vayas dándote rejo, uy, Dios mío, mis hijos se van al infierno. No, cada uno tendrá que responder ante Dios, pero también Dios te pedirá cuentas, porque cuando tus hijos eran pequeños, tú eras el tutor y el maestro y el guía y el pastor de tus hijos. Y bueno, los que vaya y venga, los que no crecimos en familias cristianas, donde nos enseñaron una cantidad de cosas que no eran bíblicas, pero ahora tú sí eres cristiano. Ahora tú si vienes a una iglesia, ahora tú si estás buscando a Dios, ahora tú si tienes este libro como el manual de vida para ti y para tus hijos. Entonces ahora no hay excusa. Para aquellos que sus hijos se crecieron, clame a Dios y haga una reunión con ellos. Les sugiero esto. De pronto no lo haga, es decir, cuando vaya a hablar no los ponga todos a la vez, porque quizás usted sale perdiendo. Porque si están heridos todos ellos, que se le van a venir encima y quizás usted va a terminar llorando allí porque sus hijos le van a caer encima. Cítelos a uno por uno. Cítelos a uno por uno y pregúnteles. En mi facultad, en mi rol de padre, ¿en qué crees que yo me equivoqué en tu formación? Denle una oportunidad. Muchos de nuestros hijos están heridos con nosotros. Muchos de nuestros hijos llevan odio en el corazón. Muchos de nuestros hijos llevan ira en su corazón, porque nosotros de una u otra manera en la crianza, en el proceso de formación, les causamos brechas y heridas. Dios dice en un texto allá en Malaquías, en el capítulo 22:30, si no estoy mal: busqué entre ellos hombre que hicieran tres cosas, dos explícitas y una implícita. Las explícitas son que haga vallado y que separen la brecha. ¿Qué es un vallado? Una cerca. ¿Y qué es una brecha? Una ruptura, ¿cierto? Puede ser en un alambrado, puede ser en el suelo, puede ser una brecha. Esto es una brecha que yo me hice cuando era niño. Entonces Dios dice que Él quiere, si Él nos dice explícitamente que restaures el muro, porque cuando dice que haga vallado, restaura la brecha, y que te pares en la brecha. Tú no te puedes parar en la brecha si no sabes dónde está la brecha. Entonces lo primero que Dios nos manda a nosotros es: descubre las brechas que están en tu alma. Cuando las descubras, párate allí y determina que no vas a seguir dejándote llevar por la amargura, por el resentimiento, por la nostalgia, por el odio, por la tristeza. Determina que eso no te dominará a ti. Y 3, restaura la brecha. Sana las heridas de tu alma. Busca a tu papá y a tu mamá, siéntate y dialoga con ellos, y si eres tú como padre, búscalos a ellos y restaura las brechas que por causa de esa ignorancia que nosotros vivimos le causamos muchas heridas a nuestros hijos. Entonces yo les pregunto hoy, ¿cómo nosotros, nos podíamos hacer una pregunta, cómo nosotros podemos levantar una descendencia para Dios? Yo creo que todos los que están aquí quieren que sus hijos sean cristianos, ¿o no? Todos nosotros. Pero si preguntáramos hoy, no lo voy a preguntar, o sea, para que ninguno levante, si hoy dijéramos levante la mano, ¿cuántos hijos suyos están caminando en el camino de Dios? Posiblemente algunos dirán ninguno de mis hijos, otros dirán 2 de mis hijos, otros dirán ahí a medias como empujones van algunos de ellos. Si hoy viniera el Señor y nos viniera a buscar como familia, aunque no estemos en el mismo lugar, nos iríamos todos con el Señor. Sería nuestro hogar como el hogar de Noé. Noé predicó 100 y pico años, dicen que predicó y martillaba y al arca y esperando que la gente se convirtiera. La gente no se convirtió, pero ¿quiénes entraron al arca el día que se empezó el diluvio? Amados hermanos, que el día que el Señor venga por nosotros, sea que nos vaya llevando uno por uno porque vayamos muriendo, o sea que el Señor venga y estemos con vida, qué hermoso es que cuando se cierre esa puerta, así como Noé,
tú puedas mirar y contarlo. Aquí está mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta, mi esposo, mi esposa. Yo creo que será una alegría muy hermosa ese día en que Cristo venga y toda nuestra familia esté preparada para el reino de los cielos. Pero hoy, yo te pregunto hoy, como dice una canción, si Jesucristo viniera hoy, ¿qué sería de ti, mi amigo? Si la muerte te sorprendiera, ¿qué fracaso tú tendrías? ¿Qué pasaría hoy? Y yo no pretendo infundirles temor ni miedo. Entonces, 3 cositas les voy a decir. ¿Cómo podemos formar una descendencia para Dios? Según el texto de Efesios, lo primero que podemos hacer, la Biblia, ubícate en Efesios 6:4. ¿Qué dice Efesios 6:4? Padres, no provoquéis a ira vuestros hijos. Paremos allí. O sea que cuando dice padres se está refiriendo a mamá y papá. Mamá y papá, no provoquen a ira a vuestros hijos. ¿De qué ira estaba hablando Pablo en esa expresión? ¿A qué hijo no les causa dolor o rabia la disciplina, la corrección, el llamado de atención? Yo creo que no hay un solo hijo que no le disguste cuando el papá lo regaña, cuando el papá lo exhorta, cuando el papá o la mamá lo disciplina. Yo creo que a todos nos disgusta. Pero Pablo no se estaba refiriendo a esa manifestación emotiva cuando nos llaman la atención por algo que es incorrecto. Todo muchacho en cualquier edad se disgusta cuando le llaman la atención. Pero Pablo no se está refiriendo a ese tipo de enfado. Pablo se está refiriendo a esa rabia, a ese enojo que nosotros o el papá o la mamá le hace producir al hijo y que lo lleva a una rebeldía. Lo lleva a un estado de rebeldía y lo lleva a una pérdida de la esperanza. Hay muchas veces nosotros, por pretender que nuestros hijos caminen en el camino del evangelio, los desmotivamos. Y vamos a ir mirando algunos factores. Entonces, ¿cuándo provocamos la ira en nuestros hijos? Vamos a mirar. Primero, vamos a mirar 2 puntos y dentro de esos 2 puntos, varios subpuntos acerca de cuándo generamos ira, esa ira que trae rebeldía, esa ira que trae apatía a las cosas de Dios, esa ira que hace que el muchacho no quiera buscar más de Dios. Ahora, sabemos que no todo es responsabilidad de los padres. Hay muchachos que así se les eduque bien, que así se les instruya bien, que así se les forma bien, llegan un día y se rebelan contra la autoridad. Pero es decir, hay menos posibilidades que nuestros hijos se rebelen si los formamos bien a que si los formamos mal. Entonces, primer aspecto dentro de cuando un hijo es provocado a ira. Primero, cuando hay crueldad en la formación. Cuando nosotros, al formar a nuestros hijos, hay crueldad. Y nosotros, antiguamente, sí que se vivió la crueldad. Sí que se vivió la crueldad. Había muchachos que los colgaban de una cuerda y les prendían fuego debajo, los papás. Había muchachos que porque se cogían una moneda, robaban una moneda, le cogían las uñas, y se las machacaban y con una piedra. Había muchachos que les quemaban las manos porque cogían una moneda. Así fue antes, ¿o no? Aquí los hermanos mayores, ¿no fue así? Así fue. Los amarraban a veces barriga con barriga y le daban una juguetera amarrado a los hijos. Les ponían los tiraban al suelo y le ponían el pie. Una de las formas a veces de una señora que yo conocí es que cuando castigaba a sus hijos les daba juguete, los tiraba al piso y le ponía un pie aquí en el cuello. Hasta que los veía con la lengua que se le salía ya ahogándose, lo soltaba. Esos fueron los métodos de crianza antes. ¿Son correctos esos métodos? No, nos hicieron mucho daño. Violencia, hizo mucho daño ese método. Y muchos de nosotros los que estamos aquí heredamos ese sistema de formación. ¿Y qué hemos hecho? Normal, hay 2 formas. Los métodos de crianza usted los repite o se va al otro extremo. Esas son las 2 opciones. Nos cuesta ponernos en el punto de equilibrio. Y muchos que cuando éramos pequeños sufrimos por esos métodos de crianza, muchas veces los replicamos en la casa. Desafortunadamente, qué triste. Pero entonces, dentro de ese aspecto de crueldad, un padre puede ser cruel con su hijo por las siguientes cosas. Primero, cuando en lugar de corregirlo, lo castiga.
Corrección es enderezar el camino de alguien que lo está caminando torcido. Castigo es maltrato. Maltrato al muchacho. Habían papás que le hacían heridas en sus piernas a los hijos cuando los castigaban. Se les abría brechas en las piernas. Porque se ensoberbecían en castigar, que no soltaban de darle y darle y darle. Escuchen esto, papás, jóvenes y antiguos. Cuando usted vaya a corregir a su hijo, nunca corrija a sus hijos con rabia. Cuando usted corrija a sus hijos con rabia, los hiere. Cuando usted corrija a sus hijos con rabia, les lanza palabras insultantes. Cuando usted corrija a sus hijos con rabia, los maltrata. Y algunos dirán, pero es que yo sin rabia, ¿cómo corrijo? Mi mamá dice que la abuelita de ella la castigaba riéndose. Cuando ella la llamaba y estaba riendo, decía, ya me va a pegar mi abuelita. Ella las castigaba riéndose. Venga, Camita, venga, yo le quiero contar una historia. Nunca escuche, porque es que cuando usted ojalá usted cuando tenga rabia párese frente al espejo. Mira el rostro suyo cuando tiene rabia. Ojalá haga esa terapia usted, un día esto que esté bejuco en su casa, bien bravo, usted se pare frente al espejo, voy a ver cómo es que soy yo bravo en el espejo. Lo rompe. Entonces, por favor, papitos, nunca corrijan a sus hijos con rabia, porque le van a hacer daño. ¿Sabes por qué corregimos con rabia? Porque a veces no tenemos normas bien establecidas en la casa. Y el día que yo estoy también con el apellido en la cabeza y el hijo violó una norma, yo lo castigo con rabia. ¿Sabes cómo usted no castiga sin rabia? Cuando usted establece unas normas en su casa. Y usted le dice a sus hijos, la primera vez que fallen esta norma, vamos a hablar. La segunda vez tendrán una exhortación. La tercera vez le quitaré privilegios. Y la cuarta vez usaré el tío Moreno. ¿Saben ustedes quién es el tío Moreno? El que saca lo malo y mete lo bueno. Entonces usted le dice, yo usaré el tío Moreno. Mis hijos yo les decía, yo uso el tío Moreno. Y ellos, apenas yo les decía, el tío Moreno viene por allí, juiciosito. Entonces, usted establece unas normas, 1, 2, 3, 4. Y le dice, cuando la viole vamos a hablar. La segunda vez la vamos a exhortar. La tercera vez le quitaré el premio y la cuarta le daré con la vara. El día que usted lo vaya a castigar no tiene que usted estar bravo. No, usted simplemente dice, bueno, ya hablamos la primera vez, ¿se acuerda? Y le empieza a decir, sí. ¿Se acuerda que la segunda vez también? Sí. ¿Se acuerda que yo le quité un día el privilegio de no ver televisión? ¿Y qué cree que le voy a hacer hoy? Me va a pegar. Ah, bueno, sí, porque yo se lo advertí. Entonces voy a usar la vara. La vara no se usa para maltratar. La vara se le usa para decir, yo le cumplí. Como le cumplí la primera, la segunda, la tercera, le cumplí la cuarta. Le da 2 ramacitos. Lo deja que llore un rato, pero luego lo acerca. Venga acá, mijito. Yo muchas veces, después que corregí a mis hijos, porque hay que cambiar esa palabra castigar, esa palabra no es correcta. Después que corregí a mis hijos, algunas veces, luego terminaba llorando con ellos. Porque decía, venga acá, ¿a usted le gusta que yo le ponga la varita? No, papi, no. Ah, bueno, a mí me duele también cuando tengo que hacer eso. Y los abrazaba y terminábamos llorando. Porque muchas veces los papás de nosotros nos corregían y pasaban 2 horas, 3 horas. Quite de ahí, usted me ofendió. Entonces el muchacho sentía, mi papá me odia. Uy, no, ya usted lo corrigió, abrácelo y dígale, nunca más quiero volver a hacer eso con usted. Usted acuérdese, escuche esto. Usted está formándole un hijo a Dios. Usted está educándole una hija a Dios. Usted está instruyendo un hijo que es de Dios. Dios le permitió que usted lo engendrara. Dios le permitió como mujer que usted lo concibiera en su vientre. Pero ese hijo es de Dios. ¿Recuerdan a Jocabet y Amram? Ese nombre como que no le suena, ¿cierto? Jocabet y Amram son los padres de Aarón, de María, Aarón y Moisés. Y el día que ella tiene que tomar la decisión de colocar al niño en la cestilla, en la canastilla ya, para que algo suceda, y la niña luego que ve a la hija del faraón, le pregunta si quiere, la hija del faraón le dice a Amram, aquí está este niño, yo te lo entrego para que tú me lo eduques, pero ese hijo es mío.
¿Y de quién era el hijo biológico? De Amram, de Jocabed como mujer. Jocabed es la mamá, pero la hija del faraón le dice: tú me lo vas a criar y yo te voy a pagar para que me críes a tu hijo. Escuchen esto. Dios tiene la mejor recompensa cuando tú formas buenos hijos para Él. Y no hay alguien que pague mejor que Dios. Así que forma bien a tus hijos, porque Dios te pagará. Y tendrás hijos honestos, íntegros, rectos. Pero además de eso tendrás un pago en el cielo por haber educado bien los hijos que Dios te dio. Esos hijos no son tuyos, esos hijos no son míos, esos hijos son de Dios. ¿Qué dice el Salmo 127? Un aplauso al Señor. ¿Recuerdan qué dice el Salmo 127? Herencia de Jehová son mis hijos. Tus hijos son una herencia de Dios. Y eso tiene dos connotaciones. Dios me los dio de Él como su herencia para mí, pero los puso en mis manos para que yo los prepare y se los entregue como la herencia que yo le doy a Él. Es como el caso de los levitas. Dios le dijo a los levitas no tendrán herencia entre mi pueblo, yo seré la herencia de los levitas. Pero también decía, los levitas son la herencia para mí. Los levitas son mi herencia. Yo no sé si usted hoy mira hacia atrás y ve a sus hijos siguiendo al Señor junto a usted o al lado suyo, o usted mira hacia atrás y todo está vacío, sus hijos no están por allí. Entonces, pero también nuestros hijos, hay crueldad en la formación cuando nosotros, sin averiguar el porqué de ciertos comportamientos, atacamos a nuestros hijos sin un diálogo. Hay papás que empiezan a ver a sus hijos en cosas y empiezan a atacarlo. No, ¿tú te has preguntado por qué ese muchacho está metido en ese problema? A veces culpamos allá, pero muchas veces también la responsabilidad puede ser de acá. Con nuestro comportamiento tal vez causamos heridas. Y la idea hoy no es que los hijos ataquen a los papás, la idea de hoy es que evaluemos la relación de familia. Los hijos y los padres evaluemos la relación, cómo estamos viviendo en casa. Recuerden, nuestra casa estamos todos para Dios. Nuestra casa estamos todos para Dios. La mayoría de nosotros cuando éramos niños nunca disfrutamos el obedecer. Por lo menos yo, no sé si ustedes obedecieron o disfrutaron el obedecer. Yo nunca disfruté el obedecer, porque el obedecer en mi casa era régimen, no orden, mandato. Y si uno fallaba, pues el juez estaba allí para corregirlo, o la palabra, el insulto, el grito. Yo nunca disfruté la obediencia, pero yo era estudiando la Biblia. ¿Saben que la Biblia dice que la obediencia es una bendición? Los que se han leído Deuteronomio 28, el título que trae Deuteronomio 28, 1 al 14 es bendiciones de la obediencia. Y yo animo a los que no tienen hijos, cuando vayan a tener sus hijos, cuando vayan a educar a sus hijos, enséñenle por favor a sus hijos que la obediencia es una bendición y será bendición para ellos y será bendición para nosotros. No enseñen a sus hijos que es que tienen que obedecer, porque yo soy el papá y yo soy la mamá y tienen que obedecer, quieran o que quieran. Mi papá o mi mamá decía, vas porque vas, llueva, truene o haga relámpago, vas. Y yo uno decía, pues ¿yo qué voy? Muchas veces llevo en el camino refunfuñando y ahora me caiga un rayo y me mate, pero otro lado, Dios mío, que no. O sea, porque uno salía ya rabioso, salía a obedecer, entonces la obediencia era con rabia, con enojo, con enfado. Pero qué hermoso que tú le enseñes a tus hijos que la obediencia trae bendición, que la obediencia es bendición. Yo creo que si nosotros enseñáramos este principio bien, no necesitaríamos castigar a nuestros hijos. Y yo animo, no sé si lo quieren hacer como, hay unas cuestiones de experimento, ¿no? No sé si lo podemos hacer como un experimento. Todos los que están embarazadas, las mujeres que están embarazadas, el pastor, lo voy a tomar como un experimento. Voy a tomar su consejo y le voy a enseñar a mis hijos que obedecer es una bendición. Ahora, eso no solamente así, ¿no? Pues habrá muchas otras cosas que usted tendrá que pedir a Dios sabiduría. Pero una de las cosas que hoy te invito a que le enseñes a tu hijo es que obedecer no es solamente una ordenanza. Obedecer no es solamente un requerimiento. Obedecer no es solamente un requisito como tal, sino que obedecer trae un beneficio y ese beneficio se llama bendición. Y yo creo que todos nosotros queremos ser bendecidos.
Todos nosotros queremos ser bendecidos. Y si tú le enseñas a los hijos que eso es obedecer, ellos van a hacerlo a través del proceso de enseñanza. Porque pues ellos viven en un mundo de desobediencia, de rebeldía, pero van a aprender el principio de la obediencia. Cuando yo estaba a mis hijos pequeños, yo les decía que no, nada la grosería. Y en mi casa, de parte mía, yo creo que mi esposa no escucha una grosería de ninguna clase. Yo no soy ni de decir ni tonto, ni estúpido, ni nada de eso. Ni de decir, yo ni siquiera a la materia fecal de los animales le llamo así ese nombre grosero, yo le digo otro nombrecito más suave. Y cuando mis hijos estaban pequeños y ellos en colegio decían, papi, los niños dicen grosería. Y yo les decía, ¿qué grosería dicen, papi? Ellos dicen grosería. ¿Cuál grosería? No, papi, no, es una grosería. O sea, ellos no se atrevían o no mencionaban ese término, ese nombre. Y pues la una grosería que sí me dijo es parce. Yo digo, no, esa palabra no me gusta. ¿Qué parce? ¿Cuál parce? Ni qué parce. No me gusta esa palabra. Creo que es la única grosería que yo le he escuchado a mis hijos ellos decir. Porque también ellos van a aprender de nosotros. Porque a veces yo digo que quiero que mis hijos no digan grosería, pero yo me mando unas de 1,5 metros. Yo quiero que mis hijos sean honestos, pero yo soy deshonesto. Yo quiero que mis hijos sean fieles, pero yo soy infiel. Yo quiero que mis hijos digan la verdad, pero yo soy mentiroso. Y yo les enseño a ustedes que ¿dónde aprende uno a mentir? En la casa. Las primeras mentiritas las aprendo en la casa, porque a veces los papás vienen a cobrar y no tienen plata y dicen no estoy. Y el niño dice, mi papá dijo que no estaba. Me anda a decir mi papá que no está. Entonces, quisiera decirle mucho de esto, pero voy solamente a leerlo. Entonces, cuando hay crueldad en la formación, generamos rebeldía. Voy a ir porque pues el tiempo se nos ha ido. Pero también cuando hay permisividad, el otro extremo. Una es crueldad y el otro extremo es permisividad. La permisividad significa tolerancia excesiva. Y hoy día sí que hay tolerancia excesiva en los nuevos padres que forman hijos. A nosotros porque nos formaron a punta de látigo y los papás de hoy día porque no corrigen a sus hijos para nada. Y escúchenme, papacitos lindos que están aquí, mamacitas, madres, usted le hace también daño, así como quizás a usted le hicieron daño por las jugueteras que le dieron, usted también le hace daño a sus hijos cuando usted es muy permisivo y muy permisiva con ellos. Eso también le hace daño en la misma nivel o quizás peor que la anterior. ¿Qué acontece? ¿Qué problemas vienen cuando hay permisividad? Entonces, la permisividad forma hijos caprichosos, rebeldes, hacen pataleta por todo. Hijos que no piden un favor, sino que exigen, que ven a sus papás como los que tienen que comprarme. Eso es porque usted formó a sus hijos caprichosos, formó a sus hijos, no hubo corrección. También la permisividad genera inseguridad. Escuchen, así como también la parte de la crueldad genera inseguridad, la permisividad genera inseguridad, genera poca tolerancia al fracaso. Hoy día tenemos una generación de juventud que no tolera una gotica de agua que le caiga. Porque yo no quiero que mi hijo, ahora ninguno quiere que su hijo fracase, pero usted tiene que enseñarle a sus hijos pequeños ciertos fracasos, que de pronto esté haciendo una operación de matemática y no entienda, déjelo que llore, yo no entiendo. Bueno, mijito, vamos, tú puedes, porque le hacemos, no es que el niño no, hay que hacerle todo al niño. Mire, el tremendo daño que usted le está causando porque no le está enseñando a su hijo a tolerar el fracaso. No le está enseñando a su hijo a tolerar las cosas difíciles. Usted tiene que enseñar a su hijo a que hay momentos que hay que decirle no, que quiero esa ropa, no mijito, esta vez no. Así usted tenga la plata, pero tiene que aprenderle a su hijo no. Porque si usted cada vez que su hijo le dice que quiere esto, usted lo compra, se lo está dañando. Amados padres, por favor, están dañando a sus hijos. Cuando hacemos eso, lo estamos malcriando. Usted en cierta manera tiene que póngalo en la casa. Ay, es que la niña tan tiernita, yo amiga no la pongo a lavar, póngala a lavar. Ya hoy ya ni lava en la lavadora, que saque la ropa por lo menos de la lavadora.
que haga aseo, que barra, que trapee. Eso la forma, eso no la deforma, eso la forma, por favor, padres de familia. Pero uno de los daños más grandes de la permisividad es que formamos hijos que no tienen límites. Si ven a esos locos hoy día en esas motos, las paran y ¡ah! No tienen límite. La juventud ya no, esos piques aquí en pleno Bogotá salen a hacer esos piques expuestos a matarse porque no se les puso límites. A nosotros porque nos pusieron muchos límites y eso también generó inseguridad, y las nuevas generaciones porque no le ponen límite a sus hijos. El hijo rompe, daña y no hay un límite, no hay un límite. Una persona, ¿por qué es importante el límite? Yo quiero dejarle esta idea. ¿Por qué es importante que haya límites? Porque el límite ayuda a lograr una convivencia más organizada y promueve el sentido de respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Cuando tú le estableces a tus hijos que hay límites, hay muchachos que no respetan y van tirando, y se los revientan al otro allá. Si el papá no le prestó el celular, coge y lo revientan. Uy, no, papacito lindo. Hay papás que aceptan que los hijos le den cachetada. No, uno de mis hijos me dio una cachetada y enseguida le cogí la manito. No le pegué acá. Nunca más me levantó la mano. Nunca más. Ay, es que el niño, ay, me pegó el niño. Bueno, ahora te da una pequeña cachetada, después te da más duro. Y yo no estoy diciendo que lo maltrates, pero sí que lo corrijas. Porque tú estás formando no un hijo para ti. Tú no estás formando un hijo para esta sociedad. Tú no estás formando solamente un hijo para que sea abogado, para que sea médico, para que sea profesional. Tú estás formando un hijo para el reino de los cielos. Para eso estamos formando a nuestros hijos, para que sean del reino de los cielos. Y de la formación que nosotros le demos, así tomarán uno u otro camino. Y ya para terminar, quiero orar aquí por ustedes. Hay mucho más que decir, pero yo no los quiero aburrir. Si alguno necesita el bosquejo, se lo presto. Porque también dice que no solamente debemos formar a los hijos, no debemos provocar la ira, sino formarlos en disciplina y amonestación. Nosotros hemos entendido que la disciplina es juguete. La disciplina es formación, la disciplina es restauración, la disciplina es orientación, la disciplina es marcarle pautas a su hijo, ir usted a la palabra y ver lo que Dios traza en su palabra para la familia y usted impartirlo. Nosotros estamos estudiando el libro de Proverbios en los grupos de vida. Ojalá los que no están en grupo de vida se animen a ir a un grupo de vida, y los líderes ojalá estén compartiendo las lecciones de los grupos de vida. Anoche estaba en un grupo de vida y qué hermoso ver a esos jóvenes participar, y cada uno decía, bueno, es que me ha pasado esto, me pasa, porque las lecciones de los grupos de vida ahora exploran eso, que haya preguntas, que cada uno examine su vida a la luz de los proverbios. ¿Cuál es la tarea de nosotros como papá? Una de las tareas de nosotros como papá, escuchen esto, en cuanto a la disciplina, es primero descubrir la vocación o inclinación que tiene tu hijo, ¿no? Nuestros hijos desde temprana edad muestran la inclinación de lo que ellos son. Y nosotros a veces los castigamos porque algunos de ellos son como su ímpetu que tienen. Los que tienen vocación al liderazgo, que son líderes innatos, y examínalo cuando veas a tus hijos jugar. El líder innato, si van jugando de avión, él siempre quiere ser el piloto. Él nunca es el copiloto. Si es de carro, él nunca es el que va de ayudante, él es el conductor. Si es de médico que está jugando, él nunca es el paciente, él es el médico. ¿Qué te está mostrando este niño? Que tiene un liderazgo innato, que Dios le dio una habilidad innata en el liderazgo. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Los castigamos. No sea cansón y deje que el otro también haga. Cuando necesitamos darle, hágalo. O sea, claro, orientarlo, corregirlo, porque si él de pronto está haciéndole daño a los otros amiguitos, hay que orientarlo para que lo haga bien. Pero hay que seguir cada día explorando ese potencial que él tiene. Muchos de nosotros en los hogares nos castraron nuestros sueños. Los hogares muchas veces son castradores de sueños, porque el niño empezó a soñar y el papá le dijo, ¿qué vas a hacer tú cantante? ¿Qué vas a hacer tú tal cosa? Y le matamos los sueños a nuestros hijos. Colócate sobre tus pies, por favor. Y la amonestación, no sé si me coloco una cancioncita de fondo, mi hermano. La amonestación
Si la disciplina es marcarle las pautas a nuestros hijos, orientarlo para dónde, Dios, recuerda que la Biblia dice instruye al niño en su camino. No, Dios no dice instruye al niño en mi camino, Él dice instruye al niño en su camino. Es decir, yo le di un camino a ese niño para que lo recorriera. La labor tuya como padre y como madre es descubrir el camino que Dios trazó para nuestro hijo. Todos nuestros hijos, aún aquellos que vienen que porque falló el método anticonceptivo. Si tú estás aquí y eres uno de esos que tu mamá te dijo, tú estás aquí porque ese método anticonceptivo no funcionó. Algunos no solamente no funcionó el método anticonceptivo, sino que no funcionaron las pastas abortivas. ¿Sabes qué? No estás aquí por eso. Estás aquí porque Dios trazó un camino para ti. La labor de nosotros como padres es descubrir ese camino que Dios trazó para nuestros hijos. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Yo te pregunto, ¿ya más o menos tienes idea de cuál es el camino? Uno de mis hijos, cuando estaba pequeño, él me decía, papi, nosotros teníamos un carrito viejito y pasábamos frente a una concesionaria y él me decía, papi, yo quiero, cuando yo sea grande, yo quiero tener una concesionaria para regalarle un carro a usted. Y él decía, yo quiero estudiar una carrera que tenga que ver con economía. Y hoy yo veo el reflejo de mi hijo de ese sueño desde que él era niño. Desde que él era niño. Porque Dios, los sueños a nuestros hijos, Dios se los pone de que son pequeños. Desafortunadamente, nosotros le cambiamos el sueño de Dios a nuestros hijos y lo ponemos luego a que ellos sueñen qué quieren ser. Cuando ya ellos traen un sueño de parte de Dios, de lo que Dios quiere que ellos sean. Padre amado, yo te doy gracias. En esta hora ya casi el mediodía, Señor, no queremos hoy irnos. Yo quiero que como familia, no sé si se quieren tomar de la mano, si quieren hacer un círculo como familia, si hoy al llegar a casa desean tener un diálogo y tal vez como padre preguntarle, hijo, ¿en qué fallé yo como papá? No para que el hijo se enseñoree de su padre o de su madre, sino para que exploren tal vez si hay heridas abiertas todavía. Es más, tú como adulto ya quizás llevas heridas y tal vez eres distante de tu papá, de tu mamá, porque quizás hay heridas que no han sanado. Bueno, Dios quiere que seas sano para que puedas vivir una vida como Él desea que vivamos. Pero hoy yo te pregunto, quiero que seas consciente que Dios te ha dado unos hijos para que le levantes una descendencia a Él. Qué hermoso privilegio, amados hermanos, amada iglesia, qué hermoso privilegio tenemos que Dios nos ha dado hijos para que nosotros le levantemos una descendencia para Él. Señor, gracias por mis 2 hijos que me diste. Aún por el aborto que tuvo mi esposa, porque un día en la eternidad nos encontraremos con esa vida que se fue sin nacer. Señor, yo te pido que ayudes a mis hijos a seguir caminando contigo, Dios. Mi tarea paternal no ha terminado, aunque mis hijos ya son jóvenes. No ha terminado mi tarea, ha entrado en otra dimensión mi tarea como padre. Ayudarlos a ellos para guiarlos en el conocimiento más amplio de tu verdad. Perdóname, Dios, cuando yo he sido un estorbo para mis hijos. Perdóname, Dios, cuando yo he querido instruir a mis hijos en mi camino y no en el camino que tú trazaste para ellos. Perdóname, Dios, cuando he fallado en el discipulado para mis hijos, cuando no he sido el discipulador correcto, cuando no he sido el maestro correcto, cuando no he sido el tutor correcto para mis hijos y los he llevado a ellos a dar pasos en falso. Perdóname, Dios, cuando yo no he sido el esposo correcto, que he potenciado la vida de mi esposa, cuando pudiendo ser ese apoyo correcto que tú me pusiste para potenciar la vida de ella, para que ella también avance en el ministerio, cuando yo no he sido ese apoyo correcto a mi esposa, yo te pido perdón, Señor. Cuando he enseñado una cosa en la palabra y mis hijos me han visto en el comportamiento otra cosa.
cuando he corregido más allá, cuando he sido agresivo en mi corrección. Cuando, Señor, en lugar de estar levantando una descendencia para ti, he dado instrucciones que más bien distorsionan ese camino de mis hijos y lo llevan hacia otro sendero. Te pido perdón, Señor. Y te pido que nos ayudes como iglesia a concientizarnos que la familia es algo tan especial, que es una descendencia que te estamos levantando a ti. Mis hijos llevan mi genética, pero también llevan tu genética, Señor. Tú soplaste aliento de vida y ese aliento de vida ha pasado a todos los hombres, bendito Dios. No dejes que mis hijos se extravíen. No dejes que mis hijos se aparten de tus caminos. No dejes que mis hijos te sirvan porque yo los mando. No dejes que mis hijos te sirvan porque yo les digo. Enamora a mis hijos de ti, Señor. Perdona todos mis errores en la formación de mis hijos, porque aprendí a ser papá con ellos. Yo aprendí a ser papá con ellos, Dios. Ensayo, error, fui aprendiendo a ser padre. Si hoy, Señor amado, fuera padre, quizás el conocimiento que tuve con ellos lo aplicaría. Pero ahora espero los nietos, Dios, y espero ayudar a mis hijos para que cuando ellos tengan los hijos no hagan lo que yo hice posiblemente con ellos. Yo pueda pedirles perdón, pueda arrepentirme y contribuir para que mis hijos te levanten una descendencia para ti, y que comprendan ellos esa idea, y que los hijos de ellos formen hijos para ti, descendencia para Dios. Gracias. Si tienes que pedirle perdón a tus hijos hoy, estos días, pídele a Dios primero, clama a Dios que Él te guíe el momento indicado de pedirle perdón a tus hijos. No pedimos perdón por corregir, pedimos perdón por corregir mal. Si tienes que pedirle perdón a tus hijos, no le vas a pedir perdón porque los corregiste, vas a pedirle perdón porque los corregiste mal, porque los trataste mal, porque en el método de corrección fallaste. Es allí donde pedimos perdón. Amada iglesia, Dios les bendiga. Y si tienes que hacer correctivos, hazlo, por favor. No dejes que las cosas sigan pasando. No eches en costal roto esta enseñanza. Yo creo que esta enseñanza tiene un contenido para nosotros que podemos aplicarlo. No importa qué edad tengas ya, no importa cuántos años tengas, es tiempo todavía de restaurar las cosas con la familia. Hazlo, por favor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y no olvides, iglesia, nuestros hijos son una descendencia para Dios. Esos son nuestros hijos. Por eso vale la pena pedir perdón, por eso vale la pena arrepentirnos, por eso vale la pena dialogar con ellos, porque ellos son. Yo un día tengo que darle cuenta porque Dios me los entregó para que yo le formara una descendencia para Él. Feliz día.